la distribución de las variables, ¿qué distribución tenían que cumplir? Normal. La distribución normal, ¿cierto? En cambio, los test no paramétricos no piden una distribución específica. Puede tener cualquier distribución. ¿Ya? Esa es la diferencia primordial de cuando ocupar la estadística paramétrica o no paramétrica. Ya. Y entonces, lo otro que es importante, que lo tenía acá en este PowerPoint, voy a partir entonces por acá para hacerlo como rapidito. ¿Cómo diseñar las tablas? Así una idea general de algunos papers que tenía que me gustaron harto. Bueno, el título, por supuesto, el nombre de las variables, y acá está especificado, por ejemplo, con qué unidad de medida está expresando esta variable. En este caso es promedio y desviación estándar. Su intervalo de confianza, la variable sexo, como es cualitativa, ahí dice que está con los porcentajes. Yo siempre digo que es importante tener el n y el porcentaje, porque no es lo mismo hablar de un porcentaje de una muestra de 20 sujetos a una muestra de 1000 sujetos. Ya el 10% no es lo mismo. Pero, ¿por qué aquí muestra solo porcentaje? Porque arriba están los n. ¿Ya? Ella puso ahí, los hombres en esta muestra son 148 y acá 292 mujeres. Entonces, si quiero saber el porcentaje de hombres, basta con multiplicar este 36% acá y yo sé cuántos hombres habían acá. ¿Cierto? Ya, escolaridad y así, sucesivamente. ¿Qué otra cosa importante en una tabla? Por ejemplo, autopercepción de salud tiene más de 2 categorías. Ahí dice bueno, regular, malo. Ahí está también sus porcentajes para cada uno con su intervalo de confianza. Y abajo dice los test estadísticos que se utilizó. Y uno tiene que poner, ojalá, siempre todos los test estadísticos. Y por eso en edad salió un 1, porque el 1 era test de student. Uno asume que la test de student, cuando no dice nada, es que es para muestras independientes. ¿Ya? Dependiente, ahí uno tiene que agregar que es de muestras pareadas o muestras dependientes. Esa parte uno tiene que ponerla. Después sale un 2 y dice test de exacto de Fisher. Sale un número 3 acá. Acá el 3 era en años de escolaridad. Ahí se aplicó test de Wilcoxon. Y ahí están los valores P que alguien me preguntó. El menor a 0.01, 001. Esto dependía del valor P que a uno le da cuando uno hace el test. Si le da menor que a 0.001, que cuando sale prácticamente que es 0, ahí uno puede poner porque es menor que ese valor, ¿ya? Y así. Y además de escribir, porque D es desviación estándar, hice el intervalo de confianza, todas las abreviaturas, ponerlas abajo. ¿Ya? Y la otra tabla, solo para ver que puede ser, no tiene por qué ser exactamente el mismo formato, pero siempre tiene que entregar toda la información. O sea, las tablas tienen que ser lo más descriptivas por sí solas. Por más que metodología yo dije que voy a utilizar este test, en la tabla también tengo que decirlo. Por ejemplo, acá dice mujeres N porcentaje, acá pusieron, entonces hay 85 mujeres que equivale al 62% en los casos, y en los controles hay 209 mujeres que equivalen a 74,9%. ¿Ya? Ahí dice mediana y rango intercuartílico. Acá ya no habla de y desviación estándar. Por lo tanto, esta es la mediana y a mí me gusta poner igual que sale acá. Más que poner el valor del rango, que es la resta del percentil 25-75, es poner el percentil 25 y el 75. ¿Por qué eso? Porque voy a inventar. Supongamos que acá la diferencia es 10 y acá también es 10. Pero no parten iguales. Pueden partir distintos. Puede que uno parta más alto o más bajo. Y la resta sea igual, el mismo valor. Por eso yo prefiero siempre poner el 25 y el 75. Y el que quiere saber el valor exacto lo resta nomás. ¿Ya? Y así sucesivamente.
Y acá solo pone un asterisco del p menor a 0.05, que es en mujeres y en edad. Pero estas variables son distintas. Esta es categórica y la edad es continua. Entonces no se aplicó el mismo test para ambas variables y acá no está especificado qué test se utilizó. ¿Ya? Entonces aquí faltaría especificar los tests. Acá podría ser un asterisco y acá doble asterisco. Entonces, acá decir el asterisco fue un chi cuadrado y el doble asterisco fue un test de Mann-Whitney. ¿Ya? Entonces es importante poner cómo se miden las variables mediana, promedio, porcentaje, etc. Y los test utilizados abajo. Y esto lo voy a pasar rápido porque ustedes ya lo van a tener. Y este es un detalle. Por ejemplo, que si tengo dos muestras independientes, las variables dependientes, si es continua puedo seguir. Chequeo distribución normal. Normal, sigo por acá. Si no es normal, sigo por abajo, hacia abajo. ¿Ya? Es una ayuda. Si es normal, hago test T, y si no se distribuye normal, tengo que hacer un test no paramétrico, en este caso Mann-Whitney. Si la variable D es ordinal, ya voy de frente a una Mann-Whitney, y así sucesivamente. ¿Ya? Es una ayuda en memoria para dos muestras dependientes. Acá si tengo más muestras, ahí lo pueden después mirar con más calma. Ya. Volviendo entonces a nuestro ejemplo y de las diferencias entre la parte paramétrica y no paramétrica. Y ahí queda claro en este detallito, ¿cierto? Que en general si es paramétrica, en el fondo, si tiene distribución normal, aplico el test paramétrico, y si no es normal, aplico el test no paramétrico. El chi cuadrado no hay equivalencia porque las dos variables son categóricas y no hay como ver distribución normal. Entonces no hay un test equivalente y es solo no. ¿Ya? Entonces, el test chi cuadrado, y ahí puse dos variables categóricas. Las dos variables, ¿cuántas categorías tiene cada una? Cualquiera. Mínimo dos. Obvio, pues, si tiene una pura categoría significa que algo homogéneo no tenía sentido. Pero por lo menos dos. ¿Qué significa eso? Que puedo tener tablas de 2×3, 3×2, 4×2. No tienen por qué ser 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4. ¿Ya? Puede ser en cualquiera de estos órdenes. Y mi pregunta, basándonos en la base de datos que la de colegio, que es la que vamos a trabajar siempre, dice: ¿hay asociación entre tipo de colegio y nivel de actividad física? Independiente que yo ocupe acá la asociación, las variables, el tipo de colegio es, el colegio era control intervenido. Entonces, es cualitativo nominal. Nivel de actividad física. Entonces también es cualitativo. Entonces, ambas son cualitativas. ¿Qué test utilizo para eso entonces? Chi cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver el nivel de actividad física. Uno pudiera verlo con alguna variable como continua. ¿Se puede o no? Si fuera con minutos. ¿Ya? Por ejemplo, dame un ejemplo. O sea, en el fondo, nivel de actividad física sería inactivo si son 0 minutos, insuficientemente activo de 1 a 149 minutos semana y más de 150 activos. Ah, ya, pero ahí sería, ya, ver cuánto tiempo, actividad que hace. Si la tuviese en minutos, esa variable, ¿qué test utilizaría? Ahí podría ser un t-test. Ahí puede ser un t-test, exacto. ¿Por qué? Porque la variable estaría en minutos,
puedo ver una variable continua, entonces una variable continua, puedo sacarle el promedio. Y tipo colegio es control intervenido. Entonces tengo una continua y otra con dos categorías, puedo hacer t-test. Entonces por eso uno pide, cuando hacen este tipo de preguntas, yo miro el tipo colegio, es como claro que son, o puede ser 2, 3, o son cantidad de colegios, pero no es continua. Y nivel de actividad física, yo pregunto, ¿cómo miden esta variable? No, profe, solo activo en activo. Ya, entonces chi cuadrado. Si me dice, no, es que tengo los minutos que hace actividad física, entonces podemos hacer un test. Ve que cambia dependiendo de la variable, la unidad, cómo esté medida. Y eso es lo que ojalá les vaya quedando claro acá con el curso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber desde la parte básica si es normal, si es nominal, etcétera. Ya, en este caso entonces tenemos solo activo, inactivo y control intervenido. Ahí está el comando que después lo vamos a ver en Stata, no le voy a dar mayor importancia ahora, pero así lo tienen y lo pueden replicar. Y el Stata tira esta tablita. ¿Qué significa esta tabla? Si ustedes se fijan, ahí hay 3 valores. El valor de arriba, el primero, es la frecuencia. ¿Qué significa eso? Que hay 20 niños del colegio intervenido que son activos. Y hay 13 del intervenido que son inactivos. El segundo valor que está acá es el porcentaje. De hecho, nos fijamos acá, suma el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de todos los colegios intervenidos, el 60% de los niños son activos y el 60,6 y el 39,4 son inactivos. Y el último valor es el porcentaje por columna, o sea, si sumo el 51 con el 48 me da 100%. ¿Y qué sería eso? Entonces, el 51% sería de todos los niños activos, ese es mi 100%, todos los niños activos, el 51,3% de ellos pertenece al colegio intervenido y el 48,7% al colegio control. ¿Ya? Pongo los dos porcentajes porque depende el énfasis o qué quieren demostrar ustedes, si voy a hablar de este porcentaje hacia el lado o hacia abajo. ¿Ya? Ustedes ahí, ahí hay que mirar hacia dónde queremos dar el énfasis a las variables, pero eso es lo que significa cada valor. Y abajo me entrega el estadístico. La marqué sin querer. Este es mi estadístico, el valor del chi cuadrado, que es 4,2, y el valor P, siempre en todo este archivo, en todo está marcado en amarillo. Este es el valor P, el PR, ¿ya? La probabilidad es de 0,039. Ya, yo les decía que el valor P es para rechazar o no rechazar H0. Con este valor P yo sé que rechazo H0. Pero ¿qué significa H0? Ahí abajo está. El tipo de colegio H0 es, el tipo de colegio es independiente del nivel de actividad física. O sea, ¿qué estoy diciendo ahí? Que son independientes ambos, que no existe ninguna relación entre estas dos variables. En cambio, en H1, estoy diciendo, el tipo de colegio está asociado al nivel de actividad física. ¿Qué otra palabra puedo ocupar? Puedo decir que el tipo de colegio es dependiente del nivel de actividad física, o puede estar relacionado, ¿ya? Cualquiera de esas palabras está correcta. Lo que a mí no me gusta y no lo uso es el tipo de colegio influye a nivel de actividad física, que algunas veces me han puesto. Esa palabra a mí no me gusta, ¿por qué? Porque el test chi cuadrado no tiene causa-efecto, ¿ya? Así que solo digo que esas dos variables son independientes
o existe alguna asociación entre ellas. De hecho, el chi cuadrado, si dice, sí, mira, hay asociación, y uno dice, ya, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál es? No, el test chi cuadrado solo dice si las dos variables están relacionadas, si hay una relación entre ellas, o si no la hay. Es lo único que dice el test chi cuadrado. ¿Ya? Una consulta, ¿Sí? ¿la relación es unidireccional o bidireccional? ¿A qué te refieres? Como sería lo mismo plantear, poner una variable primero que la otra, o cambiaría. ¿Qué crees tú que pasaría si No yo tengo estoy idea. diciendo que no hay causa-efecto? Si no hay causa-efecto. Claro, o sea, me imagino que es para ambos lados, ¿o no? Exacto. Si no, acá yo no estoy diciendo causa-efecto, así que para Claro, ambos lados da lo ya, mismo el orden que yo ponga las variables. Da gracias. exactamente lo mismo. De nada. Barbarita, ¿Hola? yo tengo una pregunta y que es ¿Ah, que sí? hay algunas personas, hay algunos investigadores que usan chi cuadrado para también decir que sus variables son diferentes. ¿Qué opinas tú de eso? Que lo usan porque sus variables son categóricas y usan chi cuadrado para decir, ah, como no hay asociación, entonces son diferentes y dicen, hay diferencia entre este grupo con este otro. Ah, perfecto. Uno también podría comentar, de hecho, este caso, que es una tabla de 2 por 2, que es un caso particular, mismo hacer un test de proporciones. Entonces ahí el test de proporciones también que está diciendo que son que es distinta la proporción de uno de otro. El test chi cuadrado en el fondo compara las proporciones. Así diría que también, pero lo más común del lenguaje es asociado o relacionado. Bueno, y si uno se pone más exquisito, lo que más se ocupa es asociado, porque relacionado ocupa mucho en epidemiología, en correlaciones. Pero para mí, o sea, en el fondo lo que quiero demostrar es que esas dos variables, si hay alguna relación entre ellas o no. Y si hago la notación matemática, en el fondo lo que estoy comparando son las proporciones de cada uno de ellos. Entonces yo creo que por eso hay gente que dice que esas dos variables son diferentes, porque están hablando ahí de la proporción. Ya, entiendo. Gracias. Ya, entonces, con este valor P, yo rechazo H0, y si rechazo H0, entonces ahí puse con el valor P, y si dejé marcado dónde está el valor P, para que se den cuenta que es este, ¿cierto? Como es menor a 0.05, rechazo H0, mi conclusión es que existe asociación entre el tipo de colegio y el nivel de actividad física, me faltó física acá, con un 5% de significación. Yo en general esta parte no le daba mayor énfasis cuando estábamos viendo el TST y todo eso, pero ahorita está. A mis alumnos les hago harto énfasis que tienen siempre que poner debajo de cada conclusión esto. ¿Por qué? Porque uno tiene que definido de antes que nuestro P el 5%. En los papers, uno en la parte de metodología de hecho pone y se va a considerar significativo todo lo menor a P menor a 0.05. Y por eso después uno ya obvia esta parte, pero porque uno ya lo nombró hacia arriba. ¿Ya? Entonces por eso en cada uno de ellos yo lo vuelvo a poner, porque acá como no estamos en formato paper, no lo estoy diciendo arriba. Pero todos los test siempre es con el 5%. Ya. ¿Dudas o preguntas? Y lo otro que si ustedes se fijan acá no hay ningún supuesto. El test no paramétrico yo llego y lo aplico. Porque como tiene cualquier distribución es libre, no tengo que estar chequeando que eso se cumple.
¿Ya? Y lo otro que no está acá, pero lo podemos después cualquier cosa mirar, verlo después en Stata, cuando alguna de estos valores de la celda, de los valores observados, como en este caso, que es 3, lo ideal aquí sería aplicar el test exacto de Fisher, no el test cuadrado. ¿Ya? Basta con que yo tenga una celda menor a 5 y lo más adecuado es utilizar el test de Fisher. Y ahí los voy a mostrar cómo hacerlo. Y el test de Fisher, bueno, la fórmula, el estadístico es distinto, pero las hipótesis son exactamente las mismas. ¿Ya? O sea, me va a cambiar acá con el test exacto de Fisher. Va a ser exactamente el mismo. Ya. ¿Duda con respecto a este test? ¿No? Ya. Luego, acá abajo, pongo el test de Mann-Whitney, que es el equivalente al test T para muestras independientes. ¿Ya? Que también estaba acá en la diapositiva. Cuando tengo dos muestras independientes y mi variable respuesta o dependiente no se distribuye normal, ahí es el equivalente, Mann-Whitney. Ya, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿hay diferencia en el salto según sexo en los niños o niñas obesos? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea por qué no puedo hacer acá un test para muestras independientes? ¿Por qué no siguió Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Tomás. ¿Por qué no siguió no tuvo distribución normal? Ya es una opción y fíjense acá. Por el número de observaciones. Por el número también de observaciones. Si yo chequeo mi variable, porque en este caso es salto, de una variable continua, lo primero que uno asumiría sería aplicar un test. Pero yo lo dejé tan específico y como esta muestra no era tan grande de niños, ¿qué quiero yo? Solo en los niños obesos. Entonces ella se achica harto. Y dentro de los niños obesos yo quería comparar saltos según niños y niñas. Solo en los niños obesos. No sé ustedes, pero a mí se me pegó, Bárbara. A mí también. Sí. Ahí volvió. Oh, espérenme. ¿Me escuchan o no? Ahí sí. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, no sé en qué parte quedé, así que voy a retomar acá que yo estoy comparando 6 niñas y niños. ¿Cómo puedo chequear normalidad? Acá yo chequearía normalidad, pero con 6 valores de salto en niños. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Ya de nuevo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ya qué opinan? ¿Puedo ver normalidad con 6 valores? ¿Qué creen?
Es que uno podría tener como dos opciones, o que justo fuera una muestra súper homogénea o una muy heterogénea dentro de esos 6, po. Sí, súper bien. Entonces, ¿crees que sería bueno chequear un supuesto de normalidad con 6 valores? Me No, parece que no es buena idea yo porque creo ya que son no. tan pocos. Exacto, eso pasa. Cuando uno Porque tiene, dime, es que si uno eligiera bien los criterios de inclusión y exclusión, como que aseguraría una homogeneidad, y con 6 estudiantes deberían de ser más homogéneos, ¿o no? Como que no valdría la pena hacerlo, ¿o no? es que Está muy no heterogénea. necesariamente, po. No, mira, no necesariamente en qué sentido. Eh, yo acá estoy viendo niños de cierta edad, altos, pero Ah, tienen un cierto rango ahí, pero el estado nutricional ya puede ser cualquiera. claro, y el desarrollo psicomotor o cualquier cosa también podría ser También cualquiera. puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué pasa con poquitos datos que te puedes llegar a uno alto, otro no tan alto? Entonces, ¿cómo chequear? ¿Y qué es la distribución normal? Es un poco ver el histograma, ¿cierto? Si el histograma más o menos parejo, que se concentra al medio y poquito a las colas, uno diría es simétrico, y si es simétrico, uno esperaría que fuera normal. Pero con 6 valores de lo que sea es muy poco. Ese es el tema. Tamaño de muestras pequeños en algo que uno quiera comparar, ahí es difícil ver la normalidad de los datos. Entonces, cuando tengo un n pequeño, no para. No, justo lo más importante. Ya. ¿Se entendió esta parte? Se Profe, quedó justo pegado no de sé. nuevo. Menos Ya se estás cortó, pegada. sí. Tal vez si No, apagas la cámara, Barbarita, si apagas la sí, cámara, voy a apagarla. Sí, buena idea. Ah, tengo que dejar de compartir, parece, ¿no? Sí. Ya. Así que ya, volver a la idea principal. Cuando tengo n pequeño, en general, aunque la variable respuesta sea continua, les recomiendo no utilizar la prueba paramétrica, ir directo a una prueba no paramétrica, ¿ya? Ahora, ¿qué es tamaño de muestra pequeño? Eso tampoco, no, en ningún libro no hay nada definido, pero nadie define qué es muestra pequeña. Yo sugiero que menor a 10, bajo 10, de frente a no aplicar estadística no paramétrica. Quiero que entiendan por qué. Porque con pocos datos es muy difícil ver distribución normal. Aunque el software lo haga. ¿Ya? ¿Y cuál es una buena cantidad de datos, Barbarita? Más o menos. ¿O eso depende de uno? Eh, O sea, a quiero ver, decir, menor de 10, recomiendas no paramétrico. O sea, aplicar exacto. ya. Pero, o sea, ya de ahí empezamos a hablar de 15, 20 sujetos, 30 sujetos. A ver, en general, si tú me preguntas a mí como estadístico, ¿Mm? ojalá de 20 hacia arriba o Ya, 30. perfecto. Ya, Ya, pero por lo menos ya de 20 en cada grupo, fíjense, ya. Perfecto. ya, para poder ver todos los test estadísticos. Pero cuál es el tamaño adecuado según lo que ustedes quieran investigar, ahí uno tiene que hacer el cálculo de tamaño de muestra, que ahí es otro tema, Perfecto. ¿ya? Pero por lo menos 20 dentro de cada grupo para poder hacer los test estadísticos, chequear su puesto y ese tipo de cosas.
Entonces, por eso yo acá empecé a pedir de las mismas variables que teníamos, pero en grupos detallados para que el n fuera pequeño y aplicar directamente el test no paramétrico. Entonces ahí está el comando, ahí después lo podemos ver. Tira esta tabla y si ustedes se fijan, bueno, acá dice que hay 6 niños, 6 niñas, pero acá me entrega, dice suma de ranking. Estos test lo que hacen es que, por ejemplo, acá la variable es el salto, ordena el salto de menor a mayor y le pone más pequeño, esa es la posición 1, es en ranking. La posición 2 es el valor de salto que sigue, el 3, 4, 5, y ya no trabaja con los centímetros, sino que va a decir, este está en el ranking 1, este está en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Y esta es la suma de esos rankings de esos niños. Entonces, cuando yo planteo mis hipótesis, en H0, la mediana del salto máximo es igual en niños y en niñas. ¿Por qué hablo de la mediana? Porque la mediana me da la posición del sujeto. ¿Ya? Porque lo que me entrega los test no paramétricos es en ranking, en el fondo es la posición a donde está ubicado el sujeto. Es la posición promedio, o sea, más o menos uno esperaría la parte central a donde se ubica en ranking, y por eso uno habla de mediana. Por lo tanto, cuando expreso mis datos, el salto, si yo quiero hacer una tablita para mostrar este valor P, yo debería expresarlo como mediana y rango intercuartílico, no como promedio. ¿Por qué? Porque yo hice un test no paramétrico y el test no paramétrico está basándose en la mediana, en la posición, no está basándose en el promedio. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, acá dice edad y dice mediana, porque seguramente la edad en este grupo no era simétrica. Y puso mediana rango intercuartílico y acá dice que este es significativo. Y como está comparando grupo caso y control, son dos grupos independientes, lo más probable es que aquí se ocupó este test, el test de Mann-Whitney. No hizo un t-test, sino lo expreso como promedio y desviación estándar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo después me di cuenta en este paper, dice test de Wilcoxon, que es el que vamos a ver después también, y dice promedio de desviación estándar. Esto no debería ser así. Acá debería estar mediana y rango intercuartílico. ¿Ya? Ahí agrandar para que lo vean mejor. Acá debería ser mediana y rango intercuartílico. Así que después en la diapositiva voy a ver si lo tacho, lo pongo arriba, porque ahí sería lo ideal, lo correcto. ¿Por qué? Porque aplicó un test no paramétrico. Entonces eso también quiero que les quede claro, que si hago estadística paramétrica, pongo promedio y desviación estándar. Si hago estadística no paramétrica, lo expreso con mediana y en rango intercuartílico. ¿Ya? Y entonces por eso es importante en las hipótesis H1 es la mediana del salto de los niños obesos es distinto según niño y niña. Y abajo me entrega el valor P, que es 0.8. Con ese valor P yo rechazo H0, por lo tanto mi conclusión es que no existe diferencia entre la mediana del salto máximo entre niños y niñas. ¿Ya? Sí, y por qué no? Aunque aquí me entrega los valores del ranking, aquí arriba en el stata, si ustedes se fijan, son parecidos, 40,5, 37,5 en ambos grupos,
la suma de los rankings es parecido, por lo tanto, por eso no hay diferencia significativa. ¿Ya? Y acuérdense que como esto está viendo ranking, si yo tengo, ¿se acuerda de la primera clase que puse los puntitos y ponía uno hacia la derecha que era mucho más alto que los otros? La mediana no se veía afectada con respecto a eso, porque hay un niño que salta mucho más que los otros, pero eso va a quedar como la posición 12, porque son 12 niños en total. En ranking va a ir de 1 a 12. ¿Se entiende? El 1 fue el que saltó más bajo, el 2 el que sigue, y el 12 fue el que saltó más alto. Independiente qué tan más alto saltó el 12. ¿Ya? Y por eso uno habla de mediana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces, luego sigue el equivalente ahora para el test de muestras dependientes o pareadas. Y este es el test de Wilcoxon. Quiero hacer una salvedad acá, que en algunos, el Wilcoxon es como el test T. Está el Wilcoxon para muestras pareadas y el Wilcoxon para muestras independientes. Por lo general, uno nombra más bien a Mann-Whitney por muestras independientes y Wilcoxon para muestras dependientes, pero hay gente que también puede ocupar el Wilcoxon para ambas. ¿Ya? De hecho, vamos a fijarnos en el Stata. Acá no sale. Ah, sí, sí sale. Este es Mann-Whitney. Dice, test de 2 muestras, suma de rango de Wilcoxon y entre paréntesis pone Mann-Whitney. ¿Por qué? Porque es una combinación entre estos dos autores, entre Wilcoxon y Mann-Whitney. Pero para diferenciarlo entre muestras dependientes e independientes, por lo general lo que ocupamos es que dejamos solo este nombre de este autor para independiente y Wilcoxon para dependiente. ¿Ya? Así que si utilizan otro software, SPSS o cualquier otro, quieren mirar, fíjense pareada o independiente. Porque no sé cómo estará ahí los nombres. A veces igual dicen ambos Wilcoxon. Ya. Acá la pregunta era, ¿hay diferencia en el salto de los niños obesos entre pre y post? Y acá tengo solo a 10 niños en total. Niños obesos, niños y niñas obesos, pero que tienen salto al inicio y al final de la intervención. ¿Ya? Porque si alguno está al inicio, pero después no está al final, no me sirve, porque el pre y post ve solo los que tienen ambas mediciones. ¿Ya? ¿Y qué es lo que como es ver un inicio final? ¿Se acuerdan que en el PITES hacíamos el delta, la diferencia entre el pre y post y veíamos la normalidad? Acá la idea es similar, pero lo que hace el test es que hace el delta también entre el pre y el post, y desde el delta cuántos fueron positivos y cuántos fueron negativos, y suma esos valores, esos rankings. Acá también trabaja siempre con ranking. Son 10 niños, tengo 10 rankings, del menor al mayor. Y veo de las diferencias, sí, ahora. Y las diferencias que son positivas, él lo toma, pone ahí signo positivo, habían 2, y signos negativos habían 7. Y 0, que se mantuvo igual. Había un niño que se mantenía igual, que no cambió. Y de ahí me entrega el valor P. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis para la interpretación del valor P? Nuevamente la mediana. La mediana del salto máximo de los niños y niñas obesos es igual antes y después de la intervención.
versus que la mediana del salto de los obesos es distinto antes y después de la intervención. Pero ahí vuelvo a nombrar la mediana, porque ese es mi indicador, la posición. Como este valor P es 0,15 y eso es mayor a 0,05, no se rechaza H0, entonces puedo decir que no existe, ¿cierto?, diferencia en la mediana del salto entre antes y después de la intervención en los niños obesos. Ya lo puse acá en niños obesos. Bárbara, ¿Sí? Tomás por acá. También, al igual que el test de Mann-Whitney, nos tenemos que fijar en el tamaño de la muestra y en la distribución normal para aplicar este test. Acá, o sea, cada vez que tengo un n pequeño, Tomás, que en este caso eran 10, aplico directamente este test. Pero si yo tuviese un n mayor, no sé, 20, 23 niños, no sé, en total, primero chequeo la normalidad de los datos porque trato de hacer un t-test primero. Uh-huh. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Si tengo un test, aplicar un test paramétrico, aplico el test paramétrico por sobre el no paramétrico. ¿Cuál tiene prioridad? El test paramétrico. Si no lo puedo ocupar, ocupo el test no paramétrico. ¿Ya? Entonces, si tengo una muestra grande, veo normalidad, se cumple normalidad, ocupo t-test. Si veo el supuesto normalidad no se cumple, ahí veo no paramétrico. Y cuando el n es pequeño, ocupo directo menor a 10, directo no paramétrico. ¿Ya? Gracias, Bárbara, súper. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda? Si no, para ir al Stata. ¿No? Ya, mira, yo ahí les dejé, entre comillas, como talleres para que ustedes traten de replicar esto mismo con otras variables que no sean exactamente las mismas. En general cambié el salto igual que la vez pasada por dinamometría. Pero yo creo que no vamos a alcanzar a verlo hoy. Así que el que quiera realizarlo y tenga alguna duda o algo, después en la semana me pueden escribir, no hay ningún problema y yo les puedo ir contestando. Si les surge duda o algo, no lo consideran. Ya, porque después está la NOVA, entonces después del break me gustaría ver primero los pasos de la NOVA, que es un poquito más largo. Entonces ahora voy a explicar cómo hacer esto mismo, lo que hicimos en el Stata, ¿ya? Y vamos viendo cómo entonces poner los comandos y todo eso para aplicar estos tests. Yo ya dejé mi base abierta, porque es la misma que hemos trabajado todos estos días, ¿ya? En el Stata. Voy a abrir el archivo DO y a lo mejor como título pudiéramos poner estadística no paramétrica, por ejemplo. Guardar como y voy a poner acá no paramétrica. Paramétrica. Ya. Y vamos a partir por el test chi cuadrado. El test chi cuadrado, el comando es súper sencillo porque el comando es el tab de hacer tablas. En vez de poner el número 1, dejo así nomás y pongo las dos variables que quiero utilizar. Nuestro ejemplo era nivel educacional. Así que les recomiendo poner de acá. Va a ser el tipo colegio, disculpa. Y el nivel de actividad física en el primer tiempo.
Y ahora los voy a cortar y los voy a pegar al do. Y luego, al final, si pongo chi, me entrega el chi cuadrado. Pero si ustedes se fijan, acá lo ejecuté, me dice 20, 13, 19, 3. De partida ahí estaba mal lo que les mostré, porque este 3 significa que el test cuadrado no es el mejor. Así que lo que deberíamos aplicar sería el test exacto de Fisher. Es el mismo comando, pero en vez de la coma poner chi, pongo exact. Uno lo ejecuta. Y es el primero el que se ve. De hecho, ahora cambia a no, que no hay diferencia significativa. ¿Y qué otras cosas podemos ver? Yo les voy a dejar acá como distintas, pero uno puedo poner todo al tiro en un mismo comando. Yo había puesto los porcentajes por fila y columna, ¿cierto? Cuando les mostré en el Word, que les expliqué cómo anexo eso acá en el comando. Después, el orden después de la coma da lo mismo como yo lo ponga. Puedo ponerlo al final o antes del comando del test de hipótesis. Pero pongo col de columnas y filas. Entonces me entrega el porcentaje de columnas y de filas. Y ahí lo ejecuto y ahí me entrega con los porcentajes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que cuando lo empecemos a hacer, Ya. El p-value de Fisher sería el primero, ¿cierto? Es el El- primero. Eso Sí. mismo, gracias. Sí, es el primer valor. Yo lo voy a anexar después en el Word y se los voy a mandar de nuevo, ¿ya? ¿Por qué no lo puse? Y este debería ser, ya, voy a dejar los dos y voy a marcar en amarillo para que sepan que es solo el primero. Ya, y las hipótesis son las mismas. El segundo, porque en una vez ahí ustedes pueden tratar de, por lo menos, partir con el taller. Si ustedes tienen el Word, es cosa de copiar y pegar. Porque ahí está todo. El comando del Mann-Whitney era ese en realidad. Rank Sum, que está en celeste, y es la misma lógica que teníamos en el t-test. En este caso yo pedí solo en niños obesos, por eso tengo que poner este if si estado nutricional igual a 4, coma, y ahí poner by y el sexo, porque este es el que me define el grupo. La estructura siempre de los test es similar. El comando, mi variable respuesta, coma, by, y entre paréntesis pongo la variable que me define el grupo. Y es cosa, uno pone ejecutar y ya me aparece en el stata. Y el otro también sería el Wilcoxon, sería copiar y pegar ya. La misma lógica, pero el comando cambia, por supuesto, porque este es Wilcoxon. Sin gran, la variable respuesta, pero como esta era pareada, también era
el pre igual al post, o post igual al pre. Acá también es lo mismo, si cambio el orden no me va a cambiar para nada, me va a cambiar el estadístico, pero el valor P sigue siendo siempre el mismo. Y voy a aprovechar nomás que me habían preguntado la Rosita, parece, sí, que si daba lo mismo el orden que pongo de las variables en el cuadrado. Voy a cambiarlo acá a propósito el último. Voy a poner primero nivel de actividad física y después colegio. Lo pongo a ejecutar. Y me queda exactamente lo mismo. Lo único que me cambia es la tabla, el orden. Miren. Acá me aparece activo y acá el tipo colegio. Y acá me sale activo y acá el tipo colegio. Pero el valor P, no me alcanza a ver en la misma pantalla. Es exactamente el mismo. Acá 0,68 y acá también. Entonces, para el chi cuadrado, da lo mismo el orden que yo ponga acá de las variables, no me va a cambiar la respuesta. Y entonces, sería copiar y pegar nomás ustedes los comandos y ya está listo. Las hipótesis y todo eso está en el Word, todo detallado, qué significa cada cosa. Entonces, aprovechemos estos minutitos que quedan para que ustedes traten de hacer o por lo menos uno o dos de los talleres. Igual variables cualitativas no teníamos tanto. O pueden ver asociación entre tipo colegio y estado nutricional en vez de nivel de actividad física en niños y niñas. Para no hacer lo mismo. Y estado nutricional puede ser, en el tiempo 1 nomás. Así que jueguen ahí un ratito y yo no sé, pues como a las 5:15 veo las dudas que tienen. Pero traten de ustedes ver lo que tenemos acá en Word y traten de ver qué comando utilizarían. Ok, gracias Bárbara. ¿Ya? Ya de nada, porque ahí es viendo qué variable cambiar en el orden de poner eso es lo que quiero que lo miren. ¿Qué les dejo abierto? ¿Así nomás el Word hacia arriba o les dejo el Do? El Do, ya, ahí está. Y ustedes ven el Word lo tienen a mano, pues, entonces a lo mejor ahí es más fácil mirar como quieren. Gracias. Ya. Bárbara, se quedó tu micrófono encendido. Si no me equivoco, me debo bien, pero tengo que chequear.
Llegaste a las 7, todavía no termino. Dime. Ah, no.